Modo verano en TVO. Let me tell you. Modo verano en TVO. De regreso, y lo señalábamos en nuestros distintos programas, desde este 1 de marzo inició el proceso de vacunación y lo que significa adelantarnos obviamente a la temporada de invierno, en particular personas enfermas crónicas y los grupos de riesgo. Es lo que queremos ir abordando junto a Paula de Orué Ríos, quien es profesora asociada del Departamento de Salud Pública acá de la Facultad de Medicina de la UDEC y además integrante de la directiva de la Sociedad Chilena de Salubridad como past president. Un gusto, Paula, que nos puedas acompañar. Hola, Connie, un gusto también tener, y gracias por la invitación. Oh, importantísima la temática y además el conocimiento y el rol que cumples actualmente respecto a todo lo que se va gestando, organizando con esta campaña de vacunación. Tú me señalabas que han estado en bastantes reuniones. Cuéntanos un poquito cómo se está desarrollando acá en nuestra zona. Entiendo que ya empezaron el lunes, de hecho mañana puede que hayan algunos puntos de prensa, me soplaron por aquí, y que estaríamos dando ellos y dando ya el inicio de la vacunación, que se adelanta justamente este año casi un mes, y lo que va a permitir estar en mejores condiciones para este año y no saturar, esperamos, los servicios de urgencia, al menos por respiratorias. Claro, porque el año pasado hubo un buen número respecto a lo que significó el proceso de vacunación. De igual manera, sabemos que en la época de invierno colapsan los sistemas de salud y todo lo que significa. Pero adelantar esto un mes y que las personas también tomen esa medida de no ir ya finales de marzo, sino a esta época, porque entendemos que desde la vacuna en sí hasta que haga efecto pasan ciertos días. 2 semanas. Por lo menos. O sea, si nos vacunamos ahora, ya para la quincena de marzo tendríamos la protección. La protección. Recordando, sí, de que las vacunas que ponemos no evitan de enfermarnos, evitan de los cuadros graves, por lo tanto, porque mucha gente dice, me vacuné y me enfermé, claro, y me enfermé mucho. No resultó la vacuna. Exactamente, no evita que uno no se enferme, lo que pasa es que vamos a sentir menos molestia, va a durar menos tiempo, y lo más importante, va a disminuir el riesgo de hospitalizarnos o de morir, digamos, porque también la gente muere por influenza. Claro, lo que hemos visto en estos últimos años con el caso de la pandemia, entendiendo que, claro, lo que más se reforzaba no es que no nos fuéramos a contagiar, sino que baja su intensidad y lo que se generó en su momento... El tema de las vacunas en sí. Había gran expectativa de que llegara esa vacuna puntual. Nosotros hemos tenido un sistema de vacunación históricamente súper celebrado a nivel internacional, desde los recién nacidos y en estas distintas etapas, como es el proceso de vacunación contra la influenza y el COVID-19 en este último año. Exactamente. Lo que pasa es que nuestra red de atención primaria, que son los centros de salud familiar, CESFAM más conocidos, están a lo largo de todo el país. Además están las postas. Y ellas son las que hacen la mayor parte de la vacunación. Entonces tener una red tremenda de Arica a Punta Arenas, incluido Rapa Nui, Isla Juan Fernández y otras islas más, hace que sea muy potente la capacidad de llegar a las personas para vacunarlas. Entonces, cuando tuvimos el COVID, primero no existía la vacuna. Sí. Ahí todos los equipos científicos lograron en muy poco tiempo crear una. Y nosotros fuimos uno de los países que pudimos adquirirla con mejor prontitud, digamos. Y eso permitió poder levantar mucho más rápido las barreras de tenernos aislados en nuestras casas durante ese año que para todos queremos olvidar de repente. Pero es bueno recordarlo para saber que cuando se toman medidas son necesarias hacerlas así nomás. Y pensando en las recomendaciones antes, durante y posterior a la vacuna, porque claro, estamos hablando que son 2 semanas. Sí. En esas 2 semanas nos podemos enfermar. Así es. ¿Qué ocurre al momento de ir a vacunarme? Soy grupo de riesgo, cumplo por la edad, o ya sea porque soy enferma crónica, etcétera, etcétera, etcétera. Voy al centro que me corresponde a generar esta vacuna. ¿Qué pasa si estoy resfriada? ¿Qué pasa si estoy con una alergia? ¿Hay algún impedimento para esto? En general, más que nada por las molestias que puede generar la vacuna, se recomienda no ir resfriado, por ejemplo. Pero si tenemos cuadro febril, si estamos con fiebre, no. Ahí descartado totalmente. Exactamente. Lo otro, si son molestias leves, podría ser, pero podrían intensificarse un poco con la vacuna, digamos. Porque la vacuna provoca ciertas molestias. Sí, porque claro, hay algo que uno dice, me vacuné y ando como media resfriada, como que me duele el cuerpo. Claro. Eso es parte también de lo proceso natural. De la vacuna, sí. Vamos a tener dolor en el bracito por el ¿Se siente como la inoculación, siendo un poco afiebrado. Y uno puede tener un poquito de fiebre, un poquito de dolor de cabeza, pero son pocos, digamos. Si se agrava acá, ir a avisar al equipo de salud, por si acaso.
Y lo que ocurre también respecto a la ingesta de líquidos, también dentro de las recomendaciones. Así es, por lo menos tomar más de 2 litros. Que es lo que debiese ser normalmente, exactamente, los 2 litros. Y tomar un poco más de líquido justamente para que rápidamente disminuyan las molestias inflamatorias. Y en general el plan de vacunación acá en el Biobío, lo que has podido ver y lo que también se analiza con las autoridades, la confianza también que tienen las personas con esto. Estamos hablando que es gratuita. Quienes no cumplimos estos requisitos normalmente lo tenemos que hacer de manera particular, y es también un llamado que se hace a quienes pueden hacerlo, acceder de manera particular, ya que si es que no cumplen los requisitos, que también lo hagan. Así es. De hecho, muchas personas se vacunan de forma particular, e incluso aquí en la universidad, nuestra institución también vacuna al grupo de docentes y trabajadores de aquí de salud que se inscriban. Así que... Porque esto no tiene relación solamente con proteger mi salud, tiene que ver con algo colectivo. Y acá hablamos que el rol que cumplimos como individuos, pero también como sociedad. Exactamente, por eso los grupos de riesgo o que van a vacunar son el personal de salud, importantísimo, los docentes, los profesores de preescolar y escolar hasta octavo básico que trabajen ahí, trabajadores, no solamente los profesores, también van a ser vacunados. También van a ser vacunados aquellas personas que tienen a su cargo son cuidadores de adultos mayores. Y también a los funcionarios que trabajan en los ELAM, que son los centros donde están los adultos mayores en cuidado. Así que se ha ampliado el grupo para justamente proteger a los grupos de riesgo. Claro, porque, bueno, en este último tiempo yo creo que es más frecuente, después de la pandemia me refiero, encontrarse personas con mascarillas, que también es uno de los llamados en caso de que uno presente algún síntoma. Así es. Eso disminuye la posibilidad de contagio entre nosotros, así que también es una medida recomendada. Por ejemplo, si vamos en el bus y estamos locomoción colectiva, bus, taxi, es bueno que usemos mascarillas si estamos con síntomas, aunque sean pequeñitos, usarla, ¿ya? Y si tenemos a alguien que podría estar enfermo y no quiere usarla, también la podemos usar nosotros, digamos, claro, como protección. Como protección, sí. Y pensando en Y el lavado frecuente de manos, porque eso ayuda mucho. Pensando en esas medidas, porque claro, muchas personas pueden confundir un resfrío con la influenza, porque no han tenido influenza. Claro. O sea, cuando uno tiene influenza lo identifica inmediatamente. Es totalmente diferente a la gripe. Es como se habla del cuerpo cortado. Es una cosa que literal te tira a la cama. O sea, no hay otra alternativa. No hay otra alternativa ahí. Y para hacer esas distinciones también de lo que significa poder prevenir esto y que puede llegar incluso a la muerte, como lo hemos visto en algunos casos. Exacto. Por eso es importante el lavado de manos y el uso de la mascarilla, sobre todo si estoy con gente de riesgo. ¿Quiénes van a ser nuestra gente de riesgo? El adulto mayor de 60 años, los menores de 2 años, las personas que tienen enfermedades crónicas esos serían como los grandes grupos de riesgo. Hay un grupo igual que se va a vacunar este año, que no lo había visto, a lo mejor fue el año pasado lo hicieron, pero no recordaba, es que el grupo de los trabajadores que trabajan en donde crían cerdo o que trabajan en el ganado, con ganado o que con avícolas, también van a ser vacunados para evitar el riesgo de que el virus mute. Sí. Porque no, como se dijo en algún momento, el virus puede mutar a bueno, sino claro, de que mutan. Mutan, exactamente. Entonces, para evitar mutaciones durante el periodo invernal, también se van a vacunar ese grupo por las aves, digamos. Paula, pensando como integrante de la directiva de la Sociedad Chilena de Salubridad, el trabajo que se realiza también en esa materia, de tomar medidas, van analizando también los datos, lo que va pasando en épocas de invierno, si es que llueve más, si es que llueve menos, también van viendo todos los factores que influyen en esto. Exacto. Bueno, hay un centro de epidemiología que está en las Seremis de salud de cada región, que ellos van viendo cómo va la evolución. Y uno ya sabe, sobre todo los epidemiólogos, conocen cómo son las curvas. Entonces, si empiezan a aumentar, uno dice, esto se está adelantando, esto se va a adelantar, esto se va a atrasar, porque lo comparamos con años anteriores. Entonces, ahí podemos ver cómo viene, vamos a decir, la mano con respecto al virus. Sí, porque pensando que este verano, tenemos verano hasta el 21 de marzo, pero por ejemplo este jueves y viernes va a haber lluvia, las mañanas están bastante frías.
En la tarde hay altas temperaturas, en la mañana salimos muy Además, abrigados. ahora aumentó la congestión porque la gente va más encerrada en los buses, como ya volvieron de vacaciones, entonces hay más riesgo de contagio. Y ahí el invierno, ¿cómo se proyecta en general ahí para poder contener esto, pensando que se adelanta el proceso de vacunación? Es que justamente eso va a permitir, si todos nos vacunamos antes de en las fechas previstas, ojalá llegáramos a junio con más del 80% de la población vacunada. ¿Cuál es el porcentaje ideal? Que es 85. El 85 es el ideal para que... Exacto. Para decir que vamos a evitar tener las salas saturadas con pacientes respiratorios graves. O sea, eso debe ser de aquí a fines de mayo, junio. Junio, porque también los equipos no te pueden atender no dan abasto. Claro, porque junio, julio, agosto siempre son como los meses más complicados. El mes de julio es más complejo. Pero ojalá estar hasta antes del 30 de mayo vacunado, porque en general ha sido en mayo donde el año pasado partió un poquito antes partió el pic de... Sí. Y pensando en estas recomendaciones que nos entregas, pero también recomendaciones a quienes nos están viendo que están en establecimientos educacionales, en las mismas universidades, cuando estamos en contacto con muchas más personas, porque quizás en los lugares de trabajo hay oficinas más reducidas, podemos abrir la ventana, pero también recomendaciones para otro tipo de espacios que quizás no tienen la alternativa, como lo que ocurre con la locomoción colectiva, que no tenemos alternativas ahí y tenemos que hacer eso todos los días. Ahí en la mascarilla es esencial, y luego de bajarse del bus, lavarse las manos, porque al tomar la baranda podemos acercarnos a la boca, a los ojos, y podemos contagiarnos de algún virus. ¿Sabes? Cuando uno genera estos comentarios y finalmente visibilizar la deficiencia que tenemos en el transporte público, tiene relación también con la salud, con la salubridad. Hablamos del pago electrónico que, o sea, el dejar de andar con moneda, ya vamos a estar evitando o bajando ese riesgo de poder contagiarnos. Porque no va a tener contacto con otros, solo va a ser una máquina por la cual, como las tarjetas de crédito. Claro. Entonces, claro, disminuyen ese tipo de riesgo. Medidas que nos faltan por ir avanzando. Pensando lo que ha ocurrido en años anteriores y lo que se aprendió o ya se nos ha ido olvidando de la pandemia, ¿cómo hacen en ese análisis también pensando en las cosas que hay que seguir reforzando? Porque claro, en algún momento estuvimos todos demasiado higienizando todo, lavando todo lo que quizá en algún momento las personas nunca pensaron lavar, estaban lavando, desinfectando, pero ahora hemos perdido eso y nos hemos ido relajando. ¿Usted ha notado también eso en la sociedad, que ha disminuido ese temor al contagio? Bueno, sí, efectivamente ha disminuido el temor al contagio, pero sí sabemos que estas dos medidas de lavado de manos y el uso de la mascarilla, si es que estoy con algún síntoma de resfrío, porque no sabemos lo que va a ser, ayuda, mitiga cualquier cantidad del riesgo de contagiar a otros. Por lo tanto, si todos hiciéramos eso, podríamos disminuir el contagio, digamos. Porque la influenza es súper contagiosa, digamos. Entonces ese es nuestro problema. El estornudar o toser también con el antebrazo. La boca. Pensando en los lugares de vacunación y cómo han generado también esta estrategia, estábamos viendo en la mañana con lugares alternativos, no solamente los centros de salud familiar. Sí. Se buscan también otros espacios. De hecho, los equipos muchas veces se organizan y ellos van, por ejemplo, a una sede social o van a un club de adultos mayores. Ahí van viendo. Las primeras semanas, yo me imagino que estas dos primeras semanas van a estar más concentrados dentro de los centros de salud, porque la gente va a ir. Pero en la medida que empieza a disminuir un poco la demanda hacia los centros, se empieza a salir a buscar a quienes podrían estar de riesgo. Y pensando en aquellos mismos enfermos crónicos que tienen que ir quizás a algún control médico, a la busca de su medicamento, aprovechar también ese mismo viaje, por así decirlo. Exactamente, ya iban a ser vacunados. De la influenza de COVID. La de la influenza, ¿tiene la misma, me refiero como el efecto? ¿Son 2 semanas también la del COVID? Más o menos, sí. ¿Tienen aproximadamente? Sí, más o menos la misma tiempo para que se produzca la inmunidad. Sí. Pensando en el grupo de personas que muchas veces no creen en las vacunas, generar también esa conciencia a aquellas personas que nos están viendo de lo que nos ha permitido el avance científico, el avance de la medicina en esto, donde, no sé, hace 50 años la esperanza de vida podía ser 60 años, o sea, si nos vamos más, 100 años atrás, era la esperanza de vida 40 años y ahora estamos hablando de una esperanza de vida de 90. Así es. 82 en promedio, pero sí,
uno de los elementos importantes ha sido las vacunas, ¿ya? Así que es importante que creamos en ellas. No hay ningún estudio que demuestre que hay algún riesgo al colocar las vacunas, más que aquellos que siempre han tenido, que por ejemplo puede ser que uno sea alérgico a los productos que tenga la vacuna, o que uno reaccione mucho más que otras personas, y los riesgos que se enumeran en la literatura, pero otros malformaciones u otros elementos no está demostrado. Por lo tanto, yo diría que todas estas vacunas son bastante seguras, ¿ya? Sí, pensando en que muchas veces hay desconocimiento o hay cadenas que generan información falsa y que generan temor en la población. Exactamente. Además, ¿por qué es importante vacunarnos? Porque no todos generan inmunidad, aunque se vacunen. Entonces, si todos nos vacunamos, aquellos que no logran la inmunidad, porque hay personas que no la logran. Entonces, como nosotros no vamos a adquirir el virus, vamos a como protegerlos igual, de alguna manera. Claro, y si nosotros nos contagiamos, vamos a generar esa inmunidad, pero no es la manera que queremos generarla. Exactamente. Entonces, todos contribuimos a no enfermar. Bueno, dejar esa invitación. Ahí la pantalla es suya, Paula, para que haga la invitación a que las personas se acerquen a los centros de salud, a que generen esta instancia y que no existan excusas finalmente para no hacerlo. Bueno, invito a toda la comunidad que es de riesgo, también a las gestantes que también tienen que vacunarse de la influenza, de COVID, para evitar que este año tengan gravedad frente a la influenza y al COVID. Entonces, cuidémonos todos, y la manera de cuidarnos entre todos es vacunándonos a quienes corresponda vacunarse. Así que les invito a acercarse a sus centros de salud o a los vacunatorios que están en red con el equipo para que logren esa vacunación, ¿ya? Que es importante para todos, para cuidarnos y cuidarnos. Eso es lo que buscamos precisamente, que este invierno lo pasemos de la mejor manera, que estemos de una manera protegidos y que quienes se contagian, que claramente no se agudice finalmente. Como señalamos, la vacuna no va a generar que no nos contagiemos, pero sí va a disminuir considerablemente los síntomas. Nos vemos, Pablo, un gusto que igualmente, Connie.